Buenos días. En esta ocasión es muy especial para mí. Quisiera agradecer al Colegio de Enfermeras Región Quinta de Arequipa por esta gran oportunidad. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el impacto COVID-19 en epidemiología. Più che altro cómo ha sufrido el impacto Italia y la Europa en general. La vigilancia internacional de la incidencia se inicia con la definición de caso por la OMS el 12 de enero del 2020. Por su clínica específica es necesaria la confirmación mediante pruebas diagnósticas de infección que identifiquen la presencia de virus, aunque sin distinguir infección a enfermedad. La onda epidémica global muestra un primer pico en los inicios del año 2021, seguido de otro al mes de abril y un tercero el mes de agosto. Hasta octubre del 2021, globalmente se han notificado casi 250.000 millones de infecciones y 5 millones de defunciones, con una gran desigualdad en la distribución de la incidencia, que puede atribuirse a diferencias de accesibilidad y recursos. Con la cobertura sanitaria de la población y el número de pruebas realizadas, las características sociales o de estructura demográfica a diferencias climáticas. Teóricamente, en una población que no desarrolla ninguna medida de prevención, el número de casos aumentaría de forma exponencial hasta agotar la población susceptible. En marzo de 2020 ya se hipotizó una evolución ondulante, con picos y valles favorecidos por la aplicación de medidas preventivas. La siguiente. La epidemia de SARS-CoV-2 se ha expandido desde Wuhan a toda China. A la fecha, la mayor tasa de casos la lideraba Estados Unidos con un total de 1.480.391 casos, 4.525 casos por millones de habitantes. Le seguía España con 274.367 casos, que eran 5.846 casos por millón de habitantes. A continuación venía Rusia con un 262.843 casos, que era 1.819 casos por millón de habitantes. La mortalidad varía dependiendo de la región. Italia presentaba 31.610 fallecidos, con una letalidad reportada del 14,12%, mientras que Corea del Sur presentaba una de las tasas de letalidad más bajas, siendo de 1,5%, y China 2,3%. Sin embargo, la mortalidad varía en función a la edad. El 0% en menores de 9 años, llegando hasta un 14% en mayores de 80 años. Así, exactamente fue así como ha sucedido en Italia. La infección por el SARS-CoV-2 puede transmitirse aunque si la persona no presenta signos ni síntomas de infección, por lo que se puede subestimar la incidencia si el rastreo de casos no es suficientemente amplio. El porcentaje de infecciones asintomáticas es mayor en la infancia, con cifras promedio global del 35%, muy similar al 38% de infecciones asintomáticas descritas en España. La mediana de incidencia acumulada, estimada a partir de 968 estudios en 74 países, hasta el 31 de diciembre del 2020, fue de 18,1%, muchas veces superiores a la notifica de vigilancia. En España, el Ncovid, que es una empresa de diagnóstica de epidemiología, hasta mayo del 2020, el 5% de intervalo de confianza fue del 95% de la población española, que tenían anticuerpos frente al virus.
y lo que supondría que 10 veces más infecciones de los casos notificados durante ese periodo. La epidemia y las medidas establecidas para su control han impactado sobre los determinantes sociales de la enfermedad, produciendo un aumento de las desigualdades allí donde los sistemas sociales no han podido responder de forma apropiada. Y en los países como España, Italia y Grecia han aplicado medidas de ajuste de gasto social. Las minorías y los grupos con una mayor desventaja económica y social han presentado una carga más desproporcionada de incidencia y de mortalidad. La hospitalización e ingreso en la unidad de cuidados intensivos. El término COVID-19 hace referencia a la enfermedad producida por la diseminación de SARS-CoV-2 en el organismo y la respuesta inflamatoria, con signos y síntomas de intensidad variable. 212 estudios realizados en 11 países dio un 23% de los casos en una forma grave de la enfermedad. Un 11% de estos 23 fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos y un 7,1% requerían ventilación mecánica. Los datos en España, la reducción en el porcentaje de pacientes hospitalizados y de pacientes ingresados en UCI, con el uso generalizado de pruebas diagnósticas, en las 5 primeras ondas epidémicas. Pasaban de hospitalizaciones del 46% en la prima ondada y de un 3,6% en la quinta, con una reducción similar del porcentaje de ingresos en la unidad de cuidados intensivos. En la actualidad, la aparición de casos graves se ve influida por la cobertura vacunal y la circulación de la variante Delta, proveniente de Europa desde marzo del 2021, y con mayor riesgo de hospitalización, ingreso en UCI y fallecimiento de la cepa original. En esta tabla vemos cómo la primera ondada inició el 10 de mayo del 2020, con 233,377, un 46,1% en hospitalizaciones, un 4% en UCI y una letalidad del 12,6%. A diferencia de la quinta ondada, que fue el 21 de junio del 2021 al 13 de septiembre del 2021, con 1,142,017, una hospitalización del 3,6%, un ingreso en UCI del 0,3% y una letalidad del 0,3%. Esto porque en el periodo conocíamos ya cómo tratar el virus, lo que no sucedía al inicio, donde médicos diagnosticaban y no sabían descifrar qué virus era, identificarlo. Sabían que era un virus, pero no sabían ni cómo se llamaba. La siguiente. La edad de uno de los principales factores de riesgo de hospitalización e ingreso en la UCI puede verse con el aumento de hospitalizaciones con la edad y las diferencias de hospitalizaciones por grupos de edad. En España, como en Italia, fueron uno de los países en Europa donde tuvieron el más ingresos en la unidad de cuidados intensivos. Casi 5 millones de casos notificados, resultaban 421,000 en hospitalización y casi 40,000 ingresos en UCI. Es así que en esta tabla, por ejemplo, menores de 5 años que habían detectado la infección, un 1,3% iban hospitalizados. 64 de los 137,334 casos iban en unidad de cuidados intensivos.
y vemos que de esos 64, solo 4 pacientes de menores de 5 años morían. A diferencia de los pacientes a partir de 60, 69 años, detectados con la infección eran 300.067,442. Hospitalizados iban el 13,5%. En UCI ingresaban 8.392 pacientes y la mortalidad era de 5.257 pacientes. Los mayores de 90 años detectados con esta infección eran 56.761. Hospitalizados era un 33,8%. Ingreso en terapia intensiva era un 2,4% y fallecían 11.849 pacientes. Las medidas de contención en Italia y España no fueron suficientes. Estamos hablando del distanciamiento social, lo que llevó a adoptar medidas restrictivas para mitigar la epidemia y aplastar la curva. Se prohibieron las reuniones en masas, se cerraron escuelas, se limitó el trabajo fuera de casa, se impusieron restricciones a la movilidad, solamente una persona por núcleo familiar podía salir a hacer las compras. La curva puede estar empezando a doblarse en Italia con ese sistema, donde a marzo del 2021 inicia a caer esa curva que 2020 era altísima. Esta respuesta más suave y gradual pudo haber retrasado el impacto económico negativo en la etapa inicial de la epidemia. Sin embargo, solamente se aplicó después, ¿no? Sin embargo, la tasa de mortalidad fue disminuyendo gradualmente después de que se hizo un lockdown al 100%, totalmente. Era obligatorio que las personas usaran mascarillas FFP2. Los niños no podían ir a la escuela. Los adolescentes que tenían que ir al liceo debían hacer lecciones, trámite Zoom o Google Meet. La siguiente, por favor. Por otro lado, las medidas de distanciamiento social que ya se habían adoptado en distintos países pudo contener la epidemia del COVID-19, provocando una crisis económica mundial sin precedentes. A 2 meses de su inicio, la pandemia del COVID-19 ya había ocasionado el desplome de las bolsas de valores en todo el mundo, la deceleración económica de China, el incremento insignificativo del desempleo, una enorme reducción de los viajes aéreos, la interrupción de sectores importantes del comercio internacional. Además, es muy probable que la pandemia del COVID-19 tenga un impacto negativo en la agenda fino al 2030 para el desarrollo sostenible y su compromiso de disminuir las desigualdades sociales en todo el planeta. Aunque no existe una respuesta única para todos los países, es urgente la articulación de una respuesta multinacional coordinada que permita enfrentar la pandemia del COVID-19 en una escala global. Si la epidemia es contenida o detenida en un país, pero no en los demás, con los que se mantiene movilidad poblacional, es muy probable que la epidemia pueda emerger nuevamente. Acá en Italia, en Europa, muchos emprendedores se han visto afectados y han tenido que cerrar sus negocios. Estamos hablando de restaurantes, hoteles, negocios de avituallamiento, teniendo que despedir y dejar sin trabajo a tantos trabajadores.
La reducción del personal ha sido eminente en todas las áreas y sectores del trabajo. Los efectos del diagnóstico de COVID sobre la salud mental. El diagnóstico de COVID multiplica por 3 la prevalencia de la depresión, por 4 fue lo de la ansiedad y por 5 los trastornos de estrés postraumáticos. Un estudio realizado sobre 69,8 millones de personas muestran que el diagnóstico de COVID-19 aumentó casi el doble del riesgo un primer diagnóstico psiquiátrico en comparación con los diagnósticos de otras enfermedades comunes. La declaración de la pandemia en marzo del 2020 y las medidas de confinamiento impuestas por el brote de SARS-CoV-2 generaron un estado de salud pública sin precedentes, con consecuencias para la salud mental de la población general y especialmente del personal sanitario, según estudios realizados principalmente en China y en otros países asiáticos. Las revisiones sistemáticas reflejaron el aumento en la prevalencia de estrés, ansiedad, depresión, insomnio y burnout entre profesionales de la salud durante la pandemia actual. Si bien aún se dispone de escasos estudios centrados en el bienestar profesional durante la pandemia, habiéndose priorizado los aspectos epidemiológicos de la enfermedad, el SARS-CoV-2 ha generado importantes transformaciones en los sistemas sanitarios, que se han traducido en una posible afección tanto de la salud mental como de otros aspectos psicosociales de sus profesionales. Según los estudios realizados durante la primera onda de la pandemia, se observan tasas notablemente altas de probables trastornos mentales, entre los cuales los trabajadores sanitarios son los primeros, ¿no? Los factores que parecen influir en este incremento de las patologías mentales, además de los previamente descritos para la población general, son la fatiga física y la fatiga emocional. La ansiedad. A nivel general, los síntomas de ansiedad afectan en porcentajes variables al personal sanitario, participantes, sobre todo en el periodo de la pandemia. Un 20% en Italia, un 37% en el estudio vasco-navarro, que es una parte de la España, en Turquía un 52% y hasta el 72% en la zona italiana con más prevalencia de COVID-19. Que les quiero recordar que en Italia el primo caso fue en la provincia de Lombardía, en una fracción llamada Codogno, el 21 de febrero del 2020, que fue un turista chinese el que nos trajo el coronavirus. Los resultados comparativos indicaron mayor ansiedad entre profesionales de prima línea. Prima línea estaban las enfermeras, los médicos, aunque no siempre con significación estadística, siendo el más afectado el personal de enfermería, con un 40%, frente al 15% de las otras categorías. En algunos estudios, la mayor edad representó un factor protector para la ansiedad, antes que en otros se supuso más síntomas, porque acá en Italia, visto la falta de personal enfermerístico, fue reclutado, aunque personal enfermerístico ya en pensión, de 4 o 5 años ya en pensión, que se supone que se deben goder la edad pensionística, en cambio no lo podían hacer. Se reclutaron los alumnos de enfermería del último año a hacer turnos como si fueran ya enfermeros laureados, porque faltaba el personal. La depresión
Entre un 25% y un 31% del total de profesionales sanitarios mostraron síntomas de depresión en Italia, mientras que en un estudio turco el porcentaje llegó al 65%, de los cuales 20% de manera severa o extremadamente severa. En Reino Unido, el 64% de la muestra total respondió afirmativamente a la frase "me siento bajo de ánimo, triste o deprimido". La cuantificación de los síntomas de depresión mostró resultados variables en los diferentes estudios, con una afectación mayor del personal de primera línea. Y dentro de este grupo, el 53% eran enfermeros, frente al 38% de otras categorías profesionales. Tenemos la alteración del sueño. La afección del sueño se observó entre el 8 y el 55% de las muestras totales en Italia, un 29% en España y un 72% en Reino Unido. El personal de prima línea mostró mayor alteración. Por ejemplo, las enfermeras descansaban 5 a 6 horas día, frente a 6,2 horas al día del resto de los profesionales. Las mujeres tuvieron problemas severos y muy severos de insomnio, en un 25% frente al 4% de los hombres. Aquí cabe destacar que enfermeras hacíamos turnos de 12 a 24 horas sin descanso, porque muchas veces dentro del turno 2 o 3 colegas resultaban positivos y se tenía que mandar en isolamiento a ese personal. Entonces los que se quedaban tenían que seguir el trabajo de los demás. El burnout. En Italia, el conjunto de personal sanitario reportó niveles altos, el 32%, medio, el 36%, de agotamiento emocional y despersonalización, un 12% en manera alta, la carga laboral, 12% en manera alta y el 14% en manera moderada, con mayor burnout entre el personal de primera línea, con mayor carga laboral y menos edad, porque muchas veces, como repito, habiendo reclutado a los alumnos del último año de enfermería, a veces ellos se encontraban a hacer la aceptación del paciente. En la población de primera línea, los porcentajes de agotamiento emocional alto y medio llegaron al 37% y el 23% en la despersonalización. El 25 y 22,9% respectivamente, siendo más intensos entre mujeres, categoría de enfermeras, relacionándose con un peor estado de salud autopercibido. Los efectos de la pandemia sobre el suicidio. Hasta el momento, según el único metaanálisis publicado, no hay evidencia de un aumento en las tasas de suicidio consumado. Por ejemplo, en España, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, hasta mayo del 2020 se produjeron 1.343 defunciones por suicidio. En todo el 2019 hubo 3.671 personas fallecidas por esta causa. No obstante, dado que las tasas de suicidio pueden aumentar durante los tiempos de recesión económica, las posibles consecuencias de la pandemia en este campo podrían estar aún por verse. La respuesta de emergencia de la Unión Europea a la pandemia del COVID-19. En marzo del 2020, los dirigentes de la Unión Europea acordaron 4 prioridades para orientar la respuesta de emergencia contra el COVID-19. Era limitar la propagación del virus, garantizar el suministro de equipos médicos, promover la investigación de tratamientos y vacunas, apoyar el empleo, empresas y economía.
En el punto álgido de la crisis del COVID-19, los dirigentes de la Unión Europea celebraban reuniones periódicas por videoconferencia para evitar y evaluar la situación y coordinar las medidas. Incluso una vez pasada la emergencia, el Consejo Europeo ha retomado con regularidad el tema del COVID-19. Al tiempo que han seguido trabajando con la futura recuperación, los dirigentes de la Unión Europea han acordado proseguir las labores de coordinación a escala en diferentes frentes: el desarrollo, la fabricación, la distribución de las vacunas contra el COVID-19, estrategias para la realización de pruebas y reconocimiento mutuo de dichas pruebas, el rastreo transfronterizo de contactos, las normas de cuarentena, certificados digitales de vacunaciones interoperables. Actualmente, acá en Italia, el mes pasado ha habido un rebrote, digamos, de COVID. Se continúan a hacer las pruebas, se continúa a hacer el isolamiento. De 14 días se ha pasado a un isolamiento de 5 días. Porque se detiene que se trata como una influencia normal. El desarrollo y la distribución de vacunas eficaces y seguras contra el COVID-19 constituyen una solución duradera y son la piedra angular de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia del COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, la Unión Europea ha ido reorientando la financiación de la investigación hacia los proyectos de vacuna más prometedoras y a coordinar un esfuerzo conjunto al objeto de garantizar la producción y distribución de un número suficiente de vacunas para los países de la Unión Europea. Las campañas de vacunación contra el COVID ¿Me escuchan? Ahora sí, le escuchamos. Disculpen porque acá estamos en periodo de lluvias y no va y viene la conexión. Estaba recalcando que acá las personas a partir de 60 años hacia adelante han concluido la vacunación fino a la 5ª dosis. Pacientes, personas con polimalatía, aunque ellos han cumplido con el ciclo de 5 vacunas. La población infantil está cubierta fino a la 4ª dosis. En cambio, el personal sanitario, estamos cubiertos fino a la 3ª dosis.
la cuarta, quinta dosis no ha estado obligatoria para el personal sanitario. El certificado COVID digital de la Unión Europea. La Unión Europea ha acordado expedir un certificado COVID digital en toda la Unión Europea para facilitar la libre circulación de forma segura durante la pandemia, al acreditar que una persona era vacunada contra el COVID-19, había obtenido un resultado de prueba negativa o si no había superado el COVID-19. El reglamento de la Unión Europea, por el que se establece el certificado COVID digital, estuvo vigente del 1 de julio del 2021 fino al 30 de junio del 2023. En junio del 2023, la Organización Mundial de la Salud incorporó el sistema de certificación digital del COVID-19 de la Unión Europea para establecer un sistema mundial que ayude a proteger a los ciudadanos de todo el mundo frente a las amenazas sanitarias actuales, futuras, entre ellas las pandemias. Cabe recalcar que el 5 de mayo del 2023, la OMS dio por concluida la pandemia. Pero en la Unión Europea, si una persona quería viajar, tenía que mostrar aún el certificado de COVID digital. El Green Pass, llamado acá en Europa. Quisiera compartirles 2 videos. Aggiungi gusto a tavola. ¿Lo escuchan? Credo che la vita. Me dia el vía el organizador, por favor. Señor organizador. Sí se logra escuchar, licenciada. La vita di nessuno sarà mai più come prima. Non abbiamo avuto tempo di pensare nel modo assoluto, abbiamo dovuto solo agire nell'emergenza, agire velocemente, tenerci in piedi. Ci troviamo all'interno della casa di riposo di San Vito al Tagliamento. Siamo 70 operatori, siamo confinati qui da lunedì 23. 9.400 hanno risposto all'appello del governo, 500 i volontari da reclutare. Ci ho pensato 30 secondi e poi... Ho sentito il dovere morale di andare ad aiutare i miei colleghi al nord. Ricostruiremo la vita che c'era qui dentro prima. Ho messo la tuta, la mascherina, il doppio guanto, i calzari. Passeranno i cieli, passerà la terra, ma l'amore non passerà mai. Non è facile perché questi pazienti non hanno accanto nessuno. Adesso a fine turno vado a casa e mi viene un po' il nodo in gola. La paura è tanta, non possiamo nasconderla, l'abbiamo tenuta nascosta per poter lavorare, ma la paura ci scorre nelle vene. Questa è la paura che ti prende proprio la gola, che ti fa mancare il respiro e poi ti fa venire le lacrime agli occhi, è inutile. Sto facendo il lavoro più bello del mondo e questo periodo me lo ricorderò per sempre. Ogni guerra ha i suoi eroi, no? Sei eroe nel momento dei riflettori accesi, si spengono e torni a essere
uno che rompe con le sue richieste sindacali, con le sue piccole pretese. Adesso dovremmo provare a ricordarci di questi eroi quando finalmente tornerà la normalità. Così hemos vivido acá en Italia, en toda la Unión Europea, esta pandemia. Ver esos voltos de enfermeras, de médicos, señados por la mascarilla FFP2, el occhiale, el tutoni que no nos dejaban respirar. Sobre todo el cansancio combinado con miedo. ¿Me lograste escuchar todavía? Sí, licenciada, la escuchamos. No logro de nuevo compartir el esquermo. Está compartiendo pantalla. ¿Va a proyectar un video más, tengo entendido? Sí, pero no... No logro. Un momento, disculpen. Ecco. Bueno, no logro hacerles ver el otro video que quería compartirles. Esta es una enfermera de tan solo 23 años, Alessia Bonari, el 10 de marzo del 2020, Ospedale de Grosseto. Vean en esta imagen que ella se escata con esta foto, donde muestra su viso totalmente marcado, señado por los dispositivos de protección individual. Y dice, soy enfermera y ahora mismo me estoy enfrentando a esta emergencia sanitaria. Yo también tengo miedo, pero no de ir de compras, sino de ir a trabajar. Tengo miedo porque puede que la mascarilla no me quede bien ajustada a la cara, o me haya tocado accidentalmente con los guantes sucios, o que las lentillas no me cubran todos los ojos y se me haya podido pasar algo. Estoy cansada físicamente porque el equipo de protección duele. La bata me hace sudar y una vez vestida no puedo ir al baño ni beber agua por al menos 6 horas. Estoy cansada psicológicamente y también todos mis compañeros que llevan semanas en las mismas condiciones que yo. Pero esto no nos impedirá hacer nuestro trabajo como siempre hemos hecho. Seguiré tratando y cuidando a mis pacientes porque estoy orgullosa y enamorada de mi trabajo. Lo que pido a quien lea este post es que no frustre el esfuerzo que estamos haciendo, que sea desinteresado, que se quede en casa y proteja así a los que son más frágiles. Los jóvenes no somos inmunes al coronavirus. Nosotros también podemos enfermar, o peor aún, podemos hacer enfermar a la gente.
Yo no me puedo permitir el lujo de volver a mi casa en cuarentena. Tengo que ir a trabajar y hacer mi parte. Tú haz la tuya, te lo pido por favor. Muchísimas gracias de la atención.